Perú está hace una semana envuelto en una nueva crisis política y social. El motivo, la destitución del presidente Pedro Castillo. Cientos de protestas estallaron en todo el país desde el miércoles de la semana pasada, cuando Castillo disolvió el Congreso y horas después fue destituido por el propio legislativo de mayoría opositora. Hoy Castillo permanece en prisión, acusado de rebelión y de otros delitos por el lado de la corrupción. Las movilizaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas han dejado un saldo de al menos 7 muertos y unos 200 heridos. Pero además hubo tomas de carreteras, hubo tomas de aeropuertos. Ayer el gobierno de Dina Boluarte, que fue designada como presidenta por el Congreso tras la remoción de Castillo, declaró el estado de emergencia en todo el país. Boluarte procuraba quedarse en el poder hasta 2026, cuando finaliza el periodo constitucional de gobierno. Pero las manifestaciones la llevaron a proponer el adelanto de los comicios. Primero para abril de 2024 y luego ayer para diciembre de 2023. Otro dato para esta introducción. Hoy es un día clave en toda esta situación, ya que tendrá lugar una audiencia judicial en la que se resolverá si Castillo continúa en prisión preventiva por 18 meses más. Volvemos a poner el foco en Perú. Vamos a analizar este panorama. Para eso estamos en contacto desde Lima con el periodista Carlos Noriega. Carlos, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Y en Montevideo nos acompaña el politólogo Rodrigo Barrenechea, que desde hace meses se desempeña como docente e investigador en la Universidad Católica. Rodrigo, también bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Bueno, primero la pregunta más general. Ya va una semana de protestas con al menos 6 muertos. Buena parte de estos manifestantes exige que se llame a las urnas de inmediato para nombrar un nuevo Congreso y una presidencia que trate de sacar a la nación de la crisis, la profunda crisis institucional en la que el país está inmerso. ¿Ustedes imaginaban que iba a tener lugar esta reacción después de todo lo sorprendente que ocurrió el miércoles de la semana pasada? Carlos. Mira, yo creo que esto sí, de alguna manera se venía a venir, porque uno veía, digamos, desde hace meses había una sensación ciudadana creciente de rechazo a la clase política en general, y crecía una sensación de que se vayan todos, ¿no? Este Congreso, por ejemplo, tenía un rechazo que estaba por encima del 80% antes de esta crisis, y habían encuestas que señalaban que si el presidente Castillo, cuya popularidad tampoco era mucho, estaba alrededor del 27-28%, había encuestas que señalaban que si Castillo era destituido, entonces más del 50% de la población decía que en ese caso tendría que irse también el Congreso y convocarse inmediatamente a nuevas elecciones. Es decir, había un contexto en el que ya se anunciaba este profundo desgaste del Congreso, de la clase política en general, y un descontento amplio ciudadano, y crecía, como yo te decía, esta demanda del que se vayan todos, ¿no? Sí. Ahora, en el medio lo que ocurrió fue que Castillo disolvió el Congreso, o intentó disolver el Congreso, ¿no? Autogolpe se lo llamó en algunos de los primeros análisis. Sí, eso es lo que sí no se veía venir probablemente, ¿no? Claro, por eso. Y eso finalmente termina gatillando esta movilización ciudadana. Pero lo que sí estaba cultivándose y creciendo era ese profundo descontento con la clase política, y además es una protesta donde creo que se entremezclan ese descrédito de la clase política con una serie de demandas sociales largamente postergadas, ¿no? Voy ahora a Rodrigo. Estas protestas que han crecido tanto, que se han extendido tanto, ¿no legitiman de alguna manera la decisión de Castillo, esa tan controvertida de disolver el Parlamento? Parece que hay un grupo de peruanos que entiende que Castillo no dio ese golpe de Estado. Bueno, como dijo Carlos, ¿no? O sea, había una gran cantidad de personas que estaba... digamos, que era muy proclive o que prefería que el Congreso se cerrara si es que Castillo era vacado. Y si tú revisas además encuestas históricamente y las comparas con el resto de América Latina, el Perú en general tiene una tolerancia muy alta
a cierres de Congreso o a medidas de este estilo por parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos que a esta tolerancia histórica que ha tenido el Perú se suma el descrédito reciente de los últimos 5 años que se ha radicalizado de la clase política en general. Y estos indicadores te decían con mucha claridad que iba a ser políticamente insostenible sacar a Castillo sin convocar a elecciones generales inmediatamente, ¿no? Ahí, digamos, el error político de Dina Boluarte es asumir que tenía ella capital político suficiente para gobernar a 2026 y hacer este anuncio en su juramentación de que ella iba a seguir hasta 2026 en lugar de asumirse como un gobierno de transición, ¿no? Entonces, desánimo, esta ira contra la clase política me parece que encuentra un chispazo adicional en ese anuncio que hace que finalmente todo estalle, ¿no? Antes de seguir, una pregunta sobre la magnitud de estas protestas. ¿Ustedes tienen forma de evaluar cuánto peso implican en la sociedad peruana? Una respuesta breve, Carlos. Sí, las protestas son amplias, abarcan a buena parte del país. Hay informes que dicen que al menos 15, 16 regiones, las 24 regiones del país se están manifestando estas protestas. Ahora, son protestas fundamentalmente que se dan en los sectores populares y en los sectores andinos. Es ahí donde se han dado la mayor cantidad y las movilizaciones más fuertes entre la población andina, que hay que decir también es aquella población donde el Castillo tenía más respaldo, y son también aquellas poblaciones andinas de los sectores populares que son los que han estado históricamente marginados, excluidos, los que tienen una serie de demandas que no han sido atendidas y donde, como te digo, hay mayor descontento con la clase política, un profundo descrédito, pero también toda esta serie de demandas que confluyen en estas protestas y ha estallado. Entonces, digamos, es una amplia protesta concentrada fundamentalmente en sectores populares, zonas andinas. Es una protesta que no ha llegado, por lo menos hasta ahora, a las clases medias, como ocurrió, por ejemplo, cuando el año 2020, cuando fue destituido el expresidente Vizcarra y asumió Merino, donde hay una protesta más concentrada en Lima y en clases medias. Ahora estamos hablando más de sectores populares, ¿no? Uh-huh. Tú, Rodrigo, ¿qué decís? Este tipo de manifestaciones, justamente con las características que tienen, con la representatividad que tienen, ¿pueden resultar determinantes? ¿Pueden terminar volcando el rumbo de los hechos? Bueno, inicialmente las protestas, los 2 días primeros, digamos, fueron básicamente chicas, pero muy extendidas territorialmente en las zonas de respaldo de Castillo, ¿no? Me parece que eso, con el paso de los días, se ha ido incrementando también a medida que la represión ha aparecido, ¿no? Y eso genera una especie de espiral ascendente, ¿no? Siempre. Sí, porque se ha hecho circular en redes sociales, bueno, y en los medios de comunicación tradicionales también, imágenes, ¿no? Videos, fotografías de la forma como se llevó a cabo la represión. Eso alimentó, a su vez, retroalimentó el fenómeno. Exacto. Algo similar, de hecho, pasó también en 2020 con la salida de Vizcarra y las protestas contra el gobierno de Merino, ¿no? Como dice Carlos, lo que sucede ahora es que el principal espacio de respaldo, que era la Sierra Sur, es donde estamos viendo estas manifestaciones, ¿no? Si es que esto va a terminar siendo, digamos, determinante, me parece que efectivamente lo puede ser. Hay que ver cómo termina esta semana, pero, digamos, si la protesta sigue escalando tanto en número como en violencia, porque, digamos, sí estamos viendo algunas digamos, formas de protesta que no habíamos visto antes. La toma de aeropuertos, por ejemplo, es algo relativamente nuevo, ¿no? Si esto sigue escalando, digamos, en última instancia, creo que va a haber 2 opciones. Una, o escalar la represión, cosa que me parece inviable dado un determinado punto, ¿no? Porque políticamente nadie va a querer, digamos, asumir el costo de una medida, de un escalamiento mucho mayor de la violencia, y tampoco los militares lo van a querer hacer, ¿no? Los militares en América Latina, últimamente en protestas y en estas
caídas presidenciales y demás han tenido un papel importante más por omisión que por acción, ¿no? Y los militares podrían efectivamente verse en la posición de digamos, hacerse a un lado o de no querer intervenir en las protestas si estas escalan demasiado. Esa sería una opción, como digo, escalar la represión, que no lo veo probable si es que se llega a determinado punto, y la otra es abrir digamos, una fuga de presión todavía mayor que la que de momento aparece como el adelanto de elecciones. Me parece que a medida que el tiempo avanza y la protesta se hace más grande, estas salidas como el adelanto de elecciones van a hacerse cada vez más insuficientes. Una pregunta más para terminar con lo que está ocurriendo, para terminar de entender lo que está ocurriendo, y después me gustaría ir a los problemas de fondo que están detrás de esta crisis. Miro este mensaje que llega justamente de la zona, el mensaje de un oyente que dice: no, la represión no fue fuerte, los dejaron avanzar. Lo que pasa es que se sumaron luego los vandálicos. Las manifestaciones han terminado incluyendo a quienes se dedican a vandalizar, a quienes se dedican a robar en los comercios, etcétera, ¿no? Se ha producido esta deformación también. ¿Esto está incidiendo, Carlos? Sí, hay, sin duda en las protestas hay grupos vandálicos, ha habido acciones de ataques a una serie de instituciones públicas, incluso privadas, como ya aeropuertos, como se ha señalado, no muchas, pero yo creo que es un error, como está haciendo un sector, por ejemplo, como se está haciendo desde el Congreso, ¿no? Como está haciendo la mayoría parlamentaria, reducir todo solamente a puro vandalismo y pura violencia, ¿no? Hay grupos vandálicos que están actuando en el medio de la protesta, pero creo que el vandalismo no es lo que explica la protesta y no todo se reduce a eso, como hay un sector que quiere señalar, ¿no? Yo creo que hay una propuesta, digamos, hay un descontento real, un descontento legítimo, un nivel de hartazgo, como decía, con la clase política, y de hartazgo también con una situación, yo decía, de abandono, de marginación de estas poblaciones, ¿no? Que es real y que eso ha estallado en digamos, una especie de desborde de ira popular, ¿no? En ese contexto pueden haber algunos grupos, pequeños grupos que están, digamos, aprovechando la situación para cometer vandalismo ligado a determinados sectores, incluso intereses de economías informales o economías ilegales. Puede ser, pero creo que no se puede reducir la protesta a un tema mayoritariamente vandálico, ¿no? Rodrigo, tu aporte, tu apunte para terminar ¿cómo decirlo?, de retratar a estas movilizaciones. Sí, me parece que efectivamente es evidente que las protestas no se pueden reducir a esos estallidos vandálicos de violencia y qué sé yo. En todo caso, me parece que reflejan en parte algo que está en el fondo de todo esto, que es el vaciamiento de liderazgos políticos en el Perú. Bueno, ¿no? ahí estamos llegando al núcleo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Perú? ¿Por qué en los últimos 4 años hubo 6 presidentes? ¿Por qué Castillo termina estando solo 16 meses al frente del gobierno, ¿no? ¿Decía Rodrigo? Está. Bueno, creo que hay un proceso que, digamos, no es de los últimos 5 años, probablemente viene de más atrás, de los últimos, digamos, es un proceso gradual de los últimos 20 años, diría, pero que consiste en que, digamos, el Perú nunca fue un país con partidos fuertes, nunca, ¿no? Pero, digamos, desde el fin del Fujimorato y con el retorno a la democracia, se ha ido dando un proceso de erosión ya no solo de los pocos partidos que aparecían e intentaban tener alguna continuidad, sino que se ha dado un proceso de erosión incluso hasta de liderazgos, ¿no? Individuales. Y con la propia debilidad de los partidos se han truncado además la posibilidad de contar con políticos de carrera, políticos profesionales. El Perú en este momento no cuenta realmente ni con partidos ni con líderes políticos legítimos, respetados, con algún nivel de llegada, con algún nivel de capacidad de articulación social, de canalización de demandas, ¿no? Y me parece que hemos llegado justamente a ese punto
al punto más profundo, digamos, de ese proceso, ¿no? Ni en el gobierno ni en la oposición hay actores políticos con capacidad legítima de hablar por la sociedad, ¿no? Y entonces parte de esta violencia, parte de estas movilizaciones y además parte de lo confuso de la agenda, porque no hay una agenda única en estas movilizaciones, se explica porque no hay liderazgos que le den forma al malestar de manera legítima y que ayuden a canalizar esto al sistema político. Sí. Sencillamente porque se nos acabaron los políticos. Siguiendo tu razonamiento, Rodrigo, un ejemplo claro de lo que estás diciendo es el propio caso de Castillo, ¿no? Exacto. ¿En qué sentido lo miro? Primero, por el porcentaje de apoyo que tuvo en la primera vuelta de las elecciones. Bajísimo, ¿no? ¿Cuánto fue? 18%, por ahí algo menos de 20% pasó. Sí, ahí está. Primero, un porcentaje de adhesión bajísimo, pero segundo, él era... no era un candidato presidencial obvio, se había sumado a ese partido por el cual compitió poco antes, ¿no? Y bueno, y termina después, bueno, por las circunstancias en las que se da el balotaje con Keiko Fujimori, termina siendo el presidente de la República. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces las elecciones peruanas han dejado de ser una competencia entre sectores, partidos, líderes que representen a la sociedad. Se ha vuelto una lotería. ¿Sí? Se ha vuelto una lotería. Digamos, hay resultados inesperados en cada elección, ¿no? Y por lo mismo, no se ha vuelto un mecanismo confiable de resolución de conflictos también las elecciones, porque quienes salen elegidos al muy poco tiempo tienen muy poco respaldo y no tienen capacidad ni para gobernar ni para mediar conflictos, ¿no? A ver, tú, Carlos, ¿qué dices? Escuchaste a Rodrigo, él sostiene que hoy el problema no es la ausencia de partidos, sino de políticos. ¿Entonces? Sí, coincido plenamente con Rodrigo, no hay una crisis profunda de liderazgos políticos y que comienza de alguna manera, yo creo que si nos remontamos un poco a esta crisis comienza durante los 90 y también con el régimen de Fujimori, que de alguna manera tuvo entre los objetivos, creo, también destruir los partidos políticos, ¿no? Ahí empieza a crear una degradación de la política peruana y a partir del 2000, 2001 esto no se ha logrado reconstruir, ¿no? Yo creo que en el Perú, antes que partidos políticos, no hay partidos políticos doctrinarios, ideológicos, antes que eso creo que hay partidos políticos que responden a intereses particulares. Podríamos decir que en el Perú, antes que partidos políticos de ciudadanos, lo que tenemos son partidos políticos con dueños propios, ¿no? Determinados personajes, empresarios que forman un partido, son dueños del partido como si fueran dueños de una empresa y utilizan ese partido para defender sus propios intereses, ¿no? Eso es, creo, lo que hay. Entonces hay una profunda crisis de liderazgo en todos los sectores, digamos, no hay representatividad, ¿no? Hay una deslegitimación de la representatividad, ¿no? Tanto a nivel político y también, como dicen, a nivel de organizaciones sociales, ¿no? Estas protestas, como bien decía Rodrigo, no tienen un liderazgo, ¿no? Hay una multiplicidad de seguramente pequeños liderazgos locales, pero no hay un liderazgo, ¿no? Y toda la crisis seguramente en el Perú se agrava en los últimos años también yo creo que también hay un problema aquí que es cómo está estructurado el sistema político peruano que permite, entre otras cosas, esto de que el Congreso pueda destituir con mucha facilidad a un presidente con una figura tan ambigua como la incapacidad moral que ya se ha usado varias veces en los últimos años, ¿no? Fue destituido el expresidente Vizcarra por esta razón, a Castillo se le intentó aplicar 3 veces, entonces todo esto, digamos, contribuye a un ambiente de inestabilidad, profunda inestabilidad política que se agrava, como te digo, porque no hay, como bien decía Rodrigo, ni partidos políticos sólidos, ni tampoco liderazgos políticos, y no hay liderazgos legitimados ante la sociedad, ¿no? O sea, a ver, Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que existe, por otro lado, un problema de diseño institucional, o mejor dicho, más de un problema, pero en particular ese que facilita el enfrentamiento de la oposición con el presidente de la República. Hay varias herramientas a esos efectos, ¿no? Y sí, por lo que tengo entendido son todas relativamente fáciles de utilizar. Sí, pero digamos, esta figura de la, entre comillas, vacancia presidencial viene de las primeras constituciones del Perú, ¿sí? Sin embargo, digamos, los usos que se han dado digamos,
no tengo el número exacto ahora, pero creo que antes de estos últimos 5 años se ha usado 1 o 2 veces, ¿sí? Todos los demás se han usado en estos últimos 5 años. Entonces, sí, el diseño institucional me parece complicado, es cierto, pero hemos vivido con ese diseño institucional por décadas sin este nivel de inestabilidad, ¿no? Me parece que lo que ha pasado para que esto empiece a utilizarse más y se provoque este nivel de inestabilidad son 2 cosas. Por un lado, que, digamos, los congresos están siendo más fragmentados que nunca, históricamente hablando, y eso tiene como correlato que el Ejecutivo tiene cada vez menos congresistas asegurados, ¿no?, como respaldo en el Parlamento, lo que los pone en una posición de debilidad, ¿no? Eso, como digo, se ha ido radicalizando, ¿no? Y en el caso de Castillo hemos llegado al fondo. Tal vez con Pedro Pablo Kuczynski la bancada era más chica todavía, la bancada de apoyo a Pedro Pablo Kuczynski era todavía más chica que la que tuvo Castillo, ¿no? Eso por un lado, la fragmentación y la debilidad del presidente en el Congreso es algo que se ha ido incrementando y por lo tanto ha dejado al presidente cada vez más vulnerable al Congreso. Pero por otro lado, creo que una vez que se utilizan estas armas nucleares de la Constitución, que estaban ahí, pero que los actores políticos se contenían de usarlas por su potencial atómico, digamos, una vez que se usan por primera vez, se rompe una especie de tabú y los políticos están más dispuestos a utilizarlas en el futuro. Entonces, de un tiempo a esta parte, con esos tabús rotos, todo vale, ¿no? Y no solamente la vacancia, sino la disolución del Congreso, constitucional o inconstitucional también, ¿no? Sí, porque está bueno que lo remarques, ¿no? La Constitución permite ese cruce ese cruce de instrumentos entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Ambos pueden anular al otro. Exacto. Y de un tiempo a esta parte, la oposición y gobierno estiran la Constitución lo más que pueden para poder utilizar estos mecanismos contra el otro poder, ¿no? Como digo, no solamente en el caso de la presidencia de Castillo, esto empieza realmente con la presidencia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Con su remoción, con la posterior disolución del Congreso por parte de Vizcarra y con las constantes amenazas durante estos últimos años de que o te disuelvo o te vaco, ¿no? De hecho, antes de que Castillo hiciera el golpe o el golpe fallido, el Congreso estaba en un proceso de estirar la Constitución para encontrar algún mecanismo para removerlo, ¿no? Y Castillo le terminó dando el argumento. Exacto, y Castillo les terminó dando el argumento. Y a su vez, Castillo, en los días anteriores, a través de su primer ministro, ya había introducido un mecanismo para, digamos, interpretar de que el Congreso le había negado la confianza a uno de sus gabinetes y que, por lo tanto, si le volvía a negar, el presidente podía constitucionalmente disolver el Congreso. Entonces, esa dinámica lleva más de un tiempo ya, trasciende a la presidencia de Castillo, ¿no? Y esa fragmentación y debilidad del presidente, junto con este uso irrestricto de bombas nucleares, digamos, nos está llevando a este escenario, me parece. Sí, yo preguntaba por estos instrumentos constitucionales, por estos defectos de diseño institucional para tratar de entender cómo se sale, ¿no? Lo pregunto porque justamente el presidente Castillo había anunciado una reforma constitucional, una asamblea constituyente para reformar la Constitución. ¿Está ahí la salida? ¿Está pendiente una reforma de la Constitución? ¿O se requiere otro tipo de decisiones, otro tipo de medidas? Me gustaría que enseguida, en la segunda parte, fuéramos por ahí. Perú y su enésima crisis institucional. ¿Cuáles son las causas? ¿Por dónde puede estar la salida? Seguimos dentro de unos minutos con el periodista Carlos Noriega y el politólogo Rodrigo Barrenechea. En Perú ya pasó una semana desde que el expresidente Pedro Castillo disolvió el Congreso y horas después fue destituido por el propio Poder Legislativo de mayoría opositora y más tarde arrestado. Castillo sigue en prisión, acusado de rebelión, pero además de delitos de corrupción.
Y mientras tanto, el país está paralizado por manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas, en las que ya se han producido al menos 7 muertos y unos 200 heridos. ¿Qué puede pasar en el corto plazo en Perú? ¿Cuál es la solución de fondo a estas crisis políticas recurrentes? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el periodista Carlos Noriega, desde Lima, y el politólogo Rodrigo Barrenechea, peruano, que vive en Montevideo, que está instalado en Montevideo porque es desde febrero pasado docente e investigador en la Universidad Católica. Enseguida quiero ir a la coyuntura, a lo que está pasando en estas horas, en estos días críticos, pero yo recién les preguntaba por cuál es la salida, ¿no? ¿Cuál es la solución de fondo? ¿Es una reforma de la Constitución, por ejemplo? ¿Qué responden ustedes? ¿Carlos? Sí, yo creo que hay salidas, digamos, en la urgencia, en el plazo inmediato y salidas un poco, digamos, más a mediano o largo plazo. Creo que en lo inmediato una salida para descomprimir esta crisis, para un poco bajarle el tono a las protestas, por una especie de válvula de escape a estas, digamos, demandas que se han expresado en estas protestas sociales, es consolidar ir a este adelanto de elecciones, que es creo la demanda principal, ¿no? Unas elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, lo antes posible. Entonces creo que el adelanto de elecciones, concretar el adelanto de elecciones, primero se dijo abril de 2004, ahora se dice diciembre de 2003, creo que eso es lo urgente y eso es lo que de alguna manera podría descomprimir la crisis en lo inmediato como a corto plazo. Ahora, pasa que en el Perú unas elecciones para diciembre de 2003 puede ser 2023, una ¿no? eternidad en cómo están las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Sí, luego, implica que hay que recorrer un año todavía, ¿no? claro, eso puede ser una eternidad. Ahora, hay el problema de que legalmente es complicado convocarlas antes. Hay que hacer una reforma constitucional en el Congreso para adelantar las elecciones. Hay una serie de plazos de que las elecciones se convocan hasta que se realizan. Es decir, apurando las cosas en el Congreso, se dice que podrían darse en diciembre de 2023 y no antes. Ahora, hay que ver si en el Congreso también hay la voluntad de apurar los plazos, porque no parece haber tampoco mucha voluntad de acelerar esto en ciertos sectores del Congreso, pero creo que ir hacia un adelanto de elecciones es la salida inmediata, no es la salida de fondo, eso va a descomprimir lo inmediato, pero ahí están los temas de fondo de la crisis. Creo que además un adelanto de elecciones tendría que ir acompañado por lo menos con algunas reformas básicas del sistema electoral, ¿no? Que permita, por ejemplo, una apertura a nuevos actores en el escenario político, a que se formen partidos, como yo decía, más partidos de ciudadanos antes que partidos que son propiedad de algunos personajes, porque si vamos a ir a una elección con los mismos actores que están Claro. ahora, entonces eso simplemente va a ser repetir la crisis en un año, no ir con los mismos que están ahora. Entonces tiene que haber un adelanto de elecciones con una reforma que permita una apertura a otros participantes. Y luego ya viene, claro, las soluciones más hacia adelante, que ya pueden tener que ver con esto de una asamblea constituyente, que es una demanda que también está en las protestas, que está creciendo en ciertos sectores, pero que es una demanda que también polariza y divide al país, ¿no? Porque hay un sector importante que quiere las demandas, la asamblea constituyente, perdón, hay otro sector, especialmente, digamos, el sector empresarial, el sector, lo que se dice, la derecha política, que se opone a una asamblea constituyente porque quiere mantener esta constitución que de alguna manera, digamos, le da sostén al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, pero eso creo que lo de la asamblea constituyente siendo una demanda, creo que no es algo que se podría dar, creo, en el plazo inmediato. Creo que lo inmediato es el adelanto de elecciones y a partir de ahí empezar a ver de solucionar los temas de fondo, ¿no? Rodrigo. Sí, creo que, digamos, es difícil hacer una jerarquía de demandas, porque, en fin, es difícil contar con información confiable, pero si tuviésemos que hacer una, creo que sería que, digamos, la mayoritaria es adelanto de elecciones, una en el medio, digamos, estaría Asamblea Constituyente y una final sería liberación de Castillo. Me parece que la liberación de Castillo es la demanda de un sector muy minoritario. Y creo que efectivamente, digamos, en el Perú en este momento, con los plazos y el horizonte temporal que tenemos, a lo que podemos aspirar es a fugas de presión, ¿no?
si es que el gobierno tiene suficiente rapidez, si es que el Congreso tiene suficiente olfato político y qué sé yo, este adelanto de elecciones podría aliviar parte de esa presión, ¿no? Pero me parece que, como dije antes, el tiempo es importante y a medida que pasa el tiempo, cada solución de fuga de presión se va a hacer insuficiente, ¿no? Incluso, como digo, podría llegar el punto en el que una convocatoria, no necesariamente una convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero sí una convocatoria, un referéndum, por ejemplo, de consulta de Asamblea Constituyente, podría ser una especie de fuga de presión que de alguna manera patee el conflicto hacia adelante, ¿no? Ahora, si una Asamblea Constituyente sería la solución o proveería soluciones, esa es otra pregunta más compleja, ¿no? Bien. Una pregunta antes de seguir, porque quiero terminar charlando con ustedes a propósito de, digamos, de los dos personajes que han estado en el foco de atención en estos días, ¿no? Castillo y la nueva presidenta, Dina Boluarte. Pero antes de llegar a eso, a qué va a pasar con cada uno de ellos en estos días, ¿qué pasa con la economía? O mejor dicho, ¿qué ha pasado con la economía en todo este periodo? Porque remarcamos la inestabilidad política de Perú, bueno, el hecho de que se suceden presidentes, que no hay forma de que sea armoniosa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ahora, en los últimos años, pese a toda esa inestabilidad, la economía continuó creciendo. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Bueno, sí, efectivamente, acá se ha dicho mucho que economía y política marchan un poco por separado, ¿no? Que había un profundo tema de crisis política, pero la economía ha marchado con una relativa estabilidad. Hay cifras, digamos, macroeconómicas que se mantienen, ¿no? Este año, por ejemplo, el crecimiento del país va a ser alrededor del 3%, que está por encima del promedio de la región. La inflación anual es 8% y el nivel de reservas que tiene el Perú respecto al PBI es importante, es alto y su nivel de deuda externa es relativamente bajo en comparación con la región, ¿no? Pero eso es, digamos, hay una estabilidad y buenas cifras, yo diría, en la macroeconomía, Uh-huh. pero el problema de la economía está un poco en la economía de la gente, ¿no? La economía de la población. Ha habido, digamos, se ha hablado mucho, en unos economistas, del milagro peruano, de la estabilidad económica peruana, pero esa estabilidad económica y ese crecimiento, porque ha habido un crecimiento importante, ha ido acompañado también de mantener y en algunos casos incluso de profundizar las desigualdades económicas. Uh-huh. Entonces, si bien hay cifras económicas que uno dice hay estabilidad, hay un profundo problema de desigualdades económicas, de pobreza, que no solo no se han solucionado, sino en muchos casos han agravado y que con la pandemia, digamos, se pusieron sobre el escenario. La pandemia creo que desnudó todas las debilidades Uh-huh. del llamado crecimiento económico peruano, ¿no? Rodrigo, sobre este punto, ¿qué agregarías desde la ciencia política? Bueno, hay algunos temas ahí, algunos de diseño institucional que tienen que ver con la independencia del Banco Central, por ejemplo, en el Perú, pero otros que tienen que ver con cierto nivel de autonomía y de continuidad que gana el Ministerio de Economía y Finanzas y la tecnocracia ortodoxa digamos, que gobierna ese ministerio desde hace 30 años, ¿no? Si tú te fijas en los ministros de Economía, realmente desde esa época en adelante, o tal vez un poco más adelante, te vas a fijar que no importa el tipo de gobierno que tengamos, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha estado en manos de gente asociada a esa tecnocracia, ¿no? Bueno, y ahora mismo Castillo, cuando anunciaba la disolución del Congreso, aclaraba que en este gobierno interino que se proponía encabezar se mantendría la economía de mercado, etcétera, ¿no? Exacto. Eso me pareció muy sintomático del Perú, porque Castillo anunciaba la disolución de todos los poderes y la intervención de todo, menos de la economía. Increíble. Digamos, eso que caracteriza al Perú, ¿no? La inestabilidad política absoluta, pero la economía siempre en las mismas manos. Les propongo una segunda pausa y enseguida completamos el análisis, metiéndonos ahora sí en lo estrictamente actual, lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado. Retomamos el diálogo enseguida con el periodista Carlos Noriega y el politólogo Rodrigo Barrenechea.
Llegamos al final de esta entrevista compartida, de este análisis que sobre la situación de Perú hoy están efectuando acá, en perspectiva, el periodista Carlos Noriega desde Lima y el politólogo Rodrigo Barrenechea, peruano, pero acá en Montevideo. Hablemos del presidente, expresidente, presidente destituido. Hablemos de Pedro Castillo. Está preso, sigue preso, pero ha recibido el respaldo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, que en una nota señalaron que el exmandatario está siendo objeto de un tratamiento judicial violatorio de sus derechos humanos. ¿Qué importancia le asignan ustedes a esta movida que en principio no estaba prevista, ¿no? Que desconcertó a los pocos días de que se precipitaran los hechos? ¿Rodrigo? Me llama la atención, digamos, el comunicado y los países de los que viene, porque me hace acordar a una división que se hacía cuando empezó la ola a la izquierda de los 2000, digamos, entre un grupo de países de izquierda más institucionalistas, si se quiere, en el cual estaba en su momento Brasil y Chile, por ejemplo, ¿no? Y unos más radicales en términos digamos, de a cuán lejos estaban dispuestos a llegar en el quebrantamiento o en la modificación de ciertas instituciones, ¿no? Y ahí estaban Venezuela, Bolivia, Ecuador, qué sé yo. Y, digamos, de alguna manera eso se revive con esta discusión sobre Castillo, ¿no? Hay esta izquierda, Boric y Lula, que se mantienen al margen de este pronunciamiento, y por otra parte estos 4 países que coinciden con un discurso más populista, qué sé yo, que pone la voluntad popular por encima y por sobre restricciones institucionales al poder y qué sé yo, que me parece que se refleja en este comunicado de apoyo, ¿no? O sea, Castillo intentó hacer un autogolpe, digamos, es muy evidente, pero eso está ausente en el comunicado, y lo que importa es una voluntad popular que puso al presidente ahí, ¿no? Pero que también puso al Congreso, pero que también está ausente, eso, ¿no? Carlos, ¿en Perú tuvo importancia, tuvo relevancia este pronunciamiento? Sí, el pronunciamiento sin duda ha tenido, digamos, amplia difusión, ha sido muy comentado, objeto de una serie, digamos, de polémicas, ¿no? Pero a la vez ha sido también bastante cuestionado, ¿no? Criticado, ¿no? Porque coincido con lo que decía Rodrigo, es un documento que deja, digamos, al margen el hecho real, concreto, de que Castillo intentó dar un golpe y que fue destituido como respuesta a ese intento de dar un golpe. Es cierto, parte, digamos, de lo que dice ese comunicado, es cierto que durante el año y medio que estuvo en el gobierno, Castillo estuvo acosado por una oposición parlamentaria, digamos, que desde el primer día buscó destituirlo, buscó cualquier excusa para sacarlo como sea, por las buenas o por las malas, digamos, se creó, incluso se llegó al extremo de que se le creó una acusación por traición a la patria que era absurda, que sin mayores bases, que finalmente no prosperó porque el propio Tribunal Constitucional, digamos, dijo que no tenía sustento. Pero es un ejemplo para ver hasta qué nivel se llegó en el Congreso para destituirlo. O sea, si bien es cierto que Castillo estuvo acorralado y que había un Congreso dispuesto a sacarlo, digamos, a sacarlo como sea, un Congreso donde había, digamos, yo creo que sectores parlamentarios con una impronta golpista de buscar dar un golpe parlamentario, pero lo cierto es que fue Castillo quien finalmente intentó, digamos, fue el que pateó el tablero y fue el que intentó dar un golpe, ¿no? Y esa parte, se cuestiona mucho que esa parte esté ausente en ese comunicado, ¿no? Para terminar, preguntándole sobre Castillo, ¿qué tiene que pasar con él? ¿Cómo les parece que se va a manejar la situación en la que está? Recordemos, un juez determinó que Castillo permanecería detenido 48 horas más, pese a que la orden de prisión preventiva regía hasta ayer. ¿Por qué? Bueno, porque fue postergada la audiencia en la que el magistrado tiene que definir
si se pronuncia a favor de la Fiscalía que pidió 18 meses de prisión preventiva para Castillo, acusado de rebelión y conspiración. ¿Cómo se sale de esta parte del brete? ¿Qué tiene que pasar con Castillo para que la crisis evolucione de manera más favorable en estas horas? ¿Rodrigo? Bueno, digamos, creo que lo interesante desde que digamos, que Castillo está detenido, es que él pareciera sentirse como más cómodo haciendo pronunciamientos, llamados, intentando ejercer alguna suerte de liderazgo, ¿no? Ya sé, digamos, es remoto en este caso, digamos, pero lo está tratando de hacer. Me parece que, digamos, dudo, en todo caso, que Castillo logre él convertirse en centro de la protesta, digamos, constituirse en líder de aquello que nunca pudo, digamos, liderar desde la presidencia, ¿no? Dudo que eso pase, pero a su vez el vacío de liderazgo, nuevamente, le da por defecto, le hace aparecer, le da un papel más o menos central, ¿no? Yo creo que eventualmente el sistema judicial le va a dar la prisión preventiva, como ha pasado con tantos expresidentes peruanos, pero digamos, lo que no queda claro es quién va a llenar el vacío que de alguna manera y precariamente está tratando de llenar Castillo ahora. Antauro Humala está tratando de hacerlo. Antauro Humala, para quienes no lo saben, es el hermano del expresidente Ollanta Humala, y, digamos, salió de prisión hace poco por el delito de rebelión, de hecho, ¿no? Es una persona que tradicionalmente se le ubicaba en posiciones muy radicales, ¿no? Hacia la izquierda, si se quiere, aunque esa categoría me parece que no alcanza para describirlo. Y de un tiempo, y hace unos días, está empezando a ser desbordado por las demandas, incluso su liderazgo radical, ¿no? Entonces, hay un vacío ahí. Castillo trata de llenarlo, va a ser insuficiente, Antauro Humala trata de llenarlo y no queda claro si lo va a lograr. Y la presidenta, Dina Boluarte, nació débil, el gobierno que ella encabeza desde el momento en que el Congreso destituyó a Pedro Castillo y desde que asumió no tuvo tregua, ¿no? ¿Qué futuro imaginan? ¿Este es un gobierno que puede permanecer, Carlos? Sí, no, yo creo que es muy difícil que este gobierno permanezca mucho tiempo. Yo creo que este gobierno tiene que asumirse como un gobierno de transición y de plazo corto, en el cual su principal acción, su principal objetivo debía ser organizar las elecciones adelantadas, ¿no? Yo creo Claro, que pero ese es un escenario, el que implica que la presidenta Boluarte logra encauzar este proceso hacia las nuevas elecciones. Pero ¿no cabe la posibilidad también de que caiga antes, de que este gobierno caiga antes? Sí, hay esa posibilidad, pero por eso digo, creo que el gobierno tiene que asumirse como un gobierno de transición, que ese sea su objetivo principal. Claro, que lo logre es otra cosa. Ahora, la presidenta Boluarte, como te decías, es muy débil, no tiene un liderazgo político, ciertamente, no tiene partido, no tiene bancada, ella misma no tiene una trayectoria política que la respalde, digamos. Llegó casi a la presidencia como Castillo de casualidad y sin tener una trayectoria política, digamos, que la sustente, ¿no? Ahora, yo creo que para ella es complicado, sin duda, el tema. El problema es que si cae la presidenta Boluarte, digamos, tampoco eso implicaría que la presidencia la asuma el actual titular del Congreso, que el actual titular del Congreso es un general, un general en retiro, José Williams, que es vinculado a partidos más bien, a un partido más bien de la derecha, incluso de la extrema derecha, que cuando estuvo en actividad ha tenido acusaciones y procesos por violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa salida podría incluso agravar más, incendiar más las protestas, ¿no? Yo creo que entre todas las debilidades y problemas que tiene Dina Boluarte, ha hecho marchas y contramarchas. Por ejemplo, dijo que la Fuerza Armada no iba a salir a la calle, que no era necesario incrementar la represión, que incluso había dado órdenes para que no se utilicen ni siquiera perdigones de goma. Lo hizo un día, al día siguiente dio marcha atrás en todo eso, se entabló el estado de emergencia.
el jefe de la policía salió a decir que sí se estaban utilizando escopetas con perdigones de goma, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí muestra su debilidad. Pero entre todos esos problemas, creo que si algo positivo ha tenido en estos días ha sido que ha sido capaz de rectificar rápido, porque cuando ella asumió la presidencia dijo que pensaba hacerlo hasta el 2026, lo que creo era una lectura equivocada de sus posibilidades, pero ante las protestas rápidamente, digamos, retrocedió y anunció el adelanto de elecciones para 2024 y luego lo ha hecho para 2023. Eso puede verse como, digamos, un problema de ir cambiando permanentemente, pero creo que también demuestra, digamos, en ese adelanto de elecciones una buena lectura de la realidad y Está de bien. sus propias limitaciones, y creo que ella es consciente de que ciertamente su gobierno es muy precario y que la única forma que su gobierno subsista es consolidar el adelanto de elecciones y decirle a la gente que este gobierno va a estar solamente el tiempo necesario para organizar las elecciones. Creo que esa es la única posibilidad que ella llegue, digamos, tenga un buen fin, o sea, decirle a la población claramente, vamos a estar acá el tiempo mínimo que sea necesario para organizar las elecciones, ¿no? Rodrigo, cerramos contigo. ¿Y tu pronóstico a propósito del gobierno de Dina Boluarte? No, pronósticos no, por favor. Pero, digamos, sobre Dina Boluarte diría lo siguiente, ¿no? Ella es tan o más débil que Castillo, políticamente hablando, pero tiene una ventaja, que es que en tanto a fuerza de realidad ha entendido que el suyo es un gobierno de transición, el asumirse como gobierno de transición puede incrementar su capacidad de convocatoria. El gabinete actual realmente refleja muy escasa capacidad de convocatoria, pero ese es el gabinete que ella articuló con la idea de llegar al 2026, cosa que cualquier persona, cualquier observador de la realidad peruana veía como inviable, incluyendo potenciales ministros en ese momento. Ahora que se ha asumido como un gabinete de transición, como un gobierno de transición, podría incrementar esa capacidad convocatoria y ella ser más consciente que lo que fue Castillo de su debilidad política y probablemente delegar un poco más de autoridad a figuras un poco más experimentadas y con un poco más de llegada. Tampoco hay mucho en el Perú en este momento. Pero algo, ¿no? Me parece que esa es la ventana que tiene ella, que no tenía Castillo. Se reconoce ya como gobierno de transición y por lo tanto su capacidad convocatoria y de otros liderazgos puede ser mayor que la que tuvo Castillo. Carlos Noriega, periodista, Rodrigo Barrenechea, politólogo, ambos peruanos. Les agradezco la participación esta mañana en Perspectiva. Nos han ayudado a comprender un poco mejor este panorama tan confuso, tan desafiante que presenta Perú en estas horas, como continuidad de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Nos mantenemos en contacto, volvemos a conversar con ustedes, ¿les parece? Bien, sí, muchas gracias por la invitación cuando quieran. Igualmente, Emiliano. Hasta pronto.